Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, pensando en nuestra mente, circulando en nuestra sangre, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, hablando en nuestras bocas, respirando en nuestros respiros, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre, orando en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para dar al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Gracias, Jesús, por poder permanecer en el mar de tu voluntad, donde está toda la misericordia, la bondad y tu misma santidad. Ahí quede ahogado nuestro querer humano y resurja nuestra vida en ti, nuestra voluntad toda unida a la tuya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cómo están? Bien. Se acerca la Semana Santa. ¿Ustedes recuerdan cómo es que Jesús se llama a sí mismo habitualmente en el Evangelio? El Hijo del Hombre. En el Nuevo Testamento aparece esa expresión 88 veces. ¿Por qué Jesús se llama así? ¿Por qué usa esa forma, esa expresión para referirse a sí mismo? Para que tengamos más confianza, bueno, pero ¿qué significa la expresión? ¿Jesús es hijo de un hombre? No. Jesús tiene una madre humana y su padre, que es Dios, que no es hombre. ¿Por qué se llama, pues, el Hijo del Hombre? Porque eso se lo dice, él continuamente dice, el Hijo del Hombre esto, el Hijo del Hombre aquello. No es muy común que él diga, yo esto, yo aquello, casi no. Habla así, el Hijo del Hombre, esto, irá allá, le sucederá esto. ¿Por qué dice eso si él no es hijo de un hombre? Cuando Jesús habla del Hijo del Hombre, se refiere a su propia humanidad. Jesús no es hijo de un hombre, pero sí es descendiente de Adán. Y tiene toda esa ascendencia, todos esos antepasados
que son humanos. En la Biblia, desde el Antiguo Testamento, hablar de un hijo de hombre se refiere a un ser humano. Entonces, Jesús a veces decía, por decir Lucas 9:22, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Su divinidad no está sujeta a padecer, solamente su humanidad. Por eso dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, sufrirá, padecerá, morirá y resucitará. Su humanidad es la que está sujeta a todo eso. También en otro lugar dice, Lucas 5:24, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados, te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. O sea, ¿qué está diciendo? Yo también como hombre, y aquí en la tierra, en mi vida humana, tengo el poder divino de perdonar los pecados. Les digo esto porque una persona de Estados Unidos ayer me mandó esa pregunta. Dice, oye, ¿por qué dice el Evangelio, sobre todo el de ayer, el Hijo del Hombre? Y ella me decía, pues es que él nomás es hijo de la Virgen María, no es hijo de un hombre. No, de un hombre en particular, no. Pero sí es descendiente de la humanidad. Es descendiente de Adán. Y esa es simplemente para recordarnos que es hombre también, así como es Dios. Así que cuando decimos el Hijo de Dios, nos referimos sobre todo ¿a qué? A su naturaleza divina. Cuando decimos el Hijo del Hombre, se refiere ¿a qué? A su humanidad, a su naturaleza humana, a Él como hombre. En otro lugar dice, Marcos 14:62, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Y en los otros pasajes paralelos dice, veréis al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. O sea, verán a mi humanidad glorificada en la misma divinidad. Bueno, a nosotros, ¿qué nos hace que Jesús sea el Hijo del Hombre? ¿Qué tiene que ver con nosotros eso? Primero, lo que decías hace rato, debe causarnos una profunda confianza en Jesús. Diario decimos, Jesús es Dios. Y es Dios, claro que es Dios. Pero a veces nos falta también pensar en Jesús como hombre. En Jesús que tiene corazón de hombre, que tiene inteligencia humana, que tiene también una voluntad humana, que está perfectamente unida a su voluntad divina, pero tiene una voluntad humana, que siente con corazón de hombre, dice el catecismo. Esa humanidad de Jesús, ese ser hombre, es lo que nos hace poder unirnos con Dios. Piensa en Jesús como Dios, pero al mismo tiempo
como hombre y dejémonos enternecer por la ternura de que un Dios sea hombre y sienta hambre y cansancio. Les confieso que la humanidad de Jesús, donde más pude comprenderla y valorarla, fue a través de los escritos de María Valtorta. El libro de Cielo nos adentra en la divinidad de Jesús mucho y nos hace comprender muchas cosas de su humanidad, pero María Valtorta nos hace comprender un poco más su humanidad. Recuerdo, por decir, un pasaje en el que Jesús llevaba algunos días sin comer y cuando ya se encuentra con los apóstoles y ellos traían alimento, le dan algo a Jesús y los apóstoles ven que Jesús come con hambre, no que coma demasiado, pero ven que tiene hambre. Y entonces le dice, creo que Bartolomé: Maestro, ¿tienes hambre? Y Jesús voltea con sus ojos tiernos, dulces, humildes, y le dice: sí. Un Dios que tiene hambre, que se sujeta al frío, que llora porque es hombre. Y en todo eso hace correr al mismo tiempo su divinidad. Hace correr no de que la corra, que se vaya, sino hace fluir allí, en sus lágrimas, en su soledad de hombre, en su dolor, en su hambre, en su frío, hace correr vida divina. ¿Y para qué hace eso? Para nosotros. En el Evangelio del martes, que es Juan 8, ya ven que los fariseos están en pleito, en guerra con Jesús, y no aceptan que Él sea el Mesías y el Hijo de Dios. Y entonces Jesús les dice: vosotros sois de abajo y yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ya os he dicho que moriréis en vuestros pecados si no creéis que yo soy. ¿Por qué dice si no creéis que yo soy? ¿Que yo soy qué? Cuando los soldados llegaron a agarrar a Jesús en Getsemaní, Jesús les dice: ¿a quién buscan? Y ellos responden: a Jesús el Nazareno. ¿Y qué contesta Jesús? Yo soy. ¿Y qué pasó? Cayeron como muertos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Por su palabra. ¿Cuál es el nombre de Dios? Yo soy. Se lo dijo Dios a Moisés cuando le dijo: ¿y quién digo que me envía? Y les dirás: yo soy, me envía. Este es mi nombre para siempre. Eso está en Éxodo 3:14. ¿Y qué significa yo soy? Sí, es el nombre de Dios, pero Dios es aquel que existe por sí mismo. Es la fuente de la existencia, es la fuente del ser. Ustedes y yo no somos
por nuestra propia virtud. No existimos porque nosotros queramos, ni nos conservamos la existencia porque tengamos la fuente del ser. Nosotros existimos porque aquel que sí es, por sí mismo nos participa existencia y ser. Así que Él puede decir, yo soy. Y además, tiene otro sentido. Yo puedo decir, yo fui un niño, yo seré un viejito, quizá, y ahorita, ¿qué soy? Pues quizá un joven. Pero Dios no dice, yo fui, ni yo seré, sino yo soy. En un solo instante de tiempo presente, Dios es todo lo que es. Y no es que primero era chiquito y luego creció. Jesús como hombre, sí, pero la divinidad, no. Entonces, cuando Jesús les dijo a los soldados, yo soy, dice Luis en el libro de la Pasión, con esta sola palabra dices todo y te das a conocer por quién eres. Es que dijo su nombre como Dios. Yo soy es Yahvé, es el nombre de Dios entero, no solo de Dios Padre, sino de las tres personas de la Trinidad. Entonces, cuando aquí dice Jesús, si no creéis que yo soy, significa, si no creen que soy Dios y hombre. Porque más adelante dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. ¿Qué es eso? Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, ¿qué significa? Se los dice a ellos, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, ¿qué es eso? En la cruz. Es crucificar la humanidad de Jesús y levantarlo colgando de un madero. A eso se refiere, cuando hayan levantado ustedes al Hijo del Hombre, o sea, cuando hayan puesto mi humanidad en la cruz, entonces sabréis que yo soy. O sea, ya ven que los soldados, cuando muere Jesús, caen de rodillas golpeándose el pecho y dicen, verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, ante tal exceso de amor que surgió en la cruz, reconocieron que ese Hijo de hombre, que ese hombre, ese descendiente de Adán, no era solo un hombre, sino que Él es Dios. Él es Yahvé, el yo soy. Bueno, eso solo para que cuando escuchen el Evangelio tengan esa conciencia. Si Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, es porque quiere resaltar su humanidad. Y cuando dice yo soy, está confesando su divinidad. ¿Sí? Bueno, vamos a leer un pasaje del libro del cielo, que puede parecer que no tiene nada que ver porque es de Navidad. Es del volumen 27, el 29 de diciembre de 1929. Dice Luisa, mi pequeña inteligencia me la sentía raptar y como transportar a mirar en el regazo de mi mamá celestial a mi pequeño recién nacido Jesús, que ahora llora y ahora gime y ahora todo entumecido tiembla de frío. Es el Hijo del Hombre. Yo cómo quisiera mi pequeña alma deshacerse en amor para calentarlo y para calmarle el llanto. Pero mi celestial y gracioso niño, llamándome junto con él en los brazos de su mamá,
me ha dicho, mi hija del divino querer, ven a escuchar mis lecciones. ¿A dónde la invita Jesús? A escuchar sus lecciones, pero él está como pequeño niño en brazos de su mamá. Y lo invita a Luisa a que se ponga junto con él en brazos de su mamá. ¿Ustedes han hecho ese ejercicio? O sea, ese acto de amor y de fe de ponerse junto con Jesús en brazos de la Virgen. ¿No lo han hecho? Pues porque no quieran. Porque Jesús en el libro del cielo muchísimas veces nos invita a hacer eso. Muchas. Y la Virgen María en el libro de la Reina, se la pasa diciéndole, ven sobre mis rodillas, ven entre mis brazos. ¿Cómo me dicen que no lo han hecho? ¿Qué cuando rezan les gusta rezar al Dios que está ya muy lejos? ¿No les gusta estar entre los brazos de la Virgen unidos con Jesús? Con la completa conciencia de que ese pequeño niño es tan humano como nosotros y al mismo tiempo es Dios y es nuestro, es para nosotros. Desaprovechan ustedes. Yo incluso le digo, porque Jesús también nos pone a hacer eso. Ven en el vientre de mi mamá y ponte junto conmigo. Y yo le digo a Jesús, sí, quiero crecer junto contigo. Quiero crecer en la vida de tu querer divino. Y como dice Luisa, lo hago con mi imaginación, pero en la fe yo sé que es verdad. Bueno, entonces Jesús le dice, al descender del cielo a la tierra para formar la redención, debía formar el nuevo Edén. ¿Qué debía formar? Nuevo Edén. ¿Qué es el Edén? Así se le llamaba al jardín, que era el paraíso terrenal. Pero, ¿qué podemos entender de un Edén? Es ese lugar, más bien es ese estado en el que la criatura está perfectamente unida con su Dios y que posee toda la imagen y semejanza de Dios. Es ese lugar donde el amor divino se desahoga y la criatura no tiene miedo de su Creador, sino que siente la misma vida de su Dios en él. El Edén es el lugar del amor perfecto entre la criatura y el Creador. Es el lugar donde el uno goza del otro. Dios se goza de pasearse en su criatura y la criatura se goza de vivir en su Dios, de sentirse y ser su hijo. Es el lugar donde Dios crea y donde la criatura está nueva, no caída, sino nueva. Y dice Jesús que al descender del cielo a la tierra debía formar el nuevo Edén. Dice, debía restablecer el primer acto y el principio de la creación del hombre en mi humanidad. ¿Ustedes se acuerdan los pasajes del libro del cielo donde Dios habla de la inmensa alegría que sentía al momento de crear al hombre? Fue un desahogo de amor infinito cuando Dios creaba a su pequeño hijito.
y decía: oh, cómo eres bello, cómo Dios era feliz de ver, feliz por sí mismo siempre ha sido y siempre será, pero era feliz hacia su criatura. Y Jesús debía restablecer ese primer acto de creación de la vida del hombre, pero en sí mismo, en Él. ¿Qué significa eso? ¿El hombre actualmente está como Dios lo creó? No, está en el estado caído. Y aunque tenemos el bautismo que nos da acceso a la vida de Dios, sin embargo, la verdad es que vivimos en nuestra voluntad y experimentamos todos los efectos del pecado original, que se llama concupiscencia. Y Jesús, Dios, sufre de ver a su criatura, que fue creada como la más preciosa joya, de verla sujeta a las más grandes debilidades y miserias. Así que Jesús vino a encontrar a ese hombre caído y quiso restaurarlo. ¿Cómo? Dentro de él. Es como si en la humanidad de Jesús se hubiera repetido lo que Dios hizo cuando creó a Adán allá. Dice: así que Belén fue el primer Edén. ¿Por qué? Es el lugar donde Jesús nace, donde Jesús experimenta su comenzar a vivir en su humanidad. Como Adán comenzó allá en el Edén a experimentar esa vida que Dios le había dado, que era vida humana y vida divina, ambas. La vida humana por naturaleza creada y la vida divina porque de Dios se la compartía, se la participaba. Como dice el catecismo, el estado original era una participación de la vida divina. Dice: así que Belén fue el primer Edén. Fíjense, es Jesús hablando. Yo sentía en mi pequeña humanidad, imagínense la humanidad de Jesús, niño recién nacido. Yo sentía en mi pequeña humanidad toda la fuerza de nuestra potencia creadora. Creo que dice Jesús en algún lugar que Adán apenas comenzó a vivir, sentía, algo así dice, sentía todavía como el toque de los dedos de Dios que lo había formado. Eso mismo lo sentía Jesús en su humanidad. Dice: sentía toda la fuerza de nuestra potencia creadora, el arrebato de nuestro amor con el cual fue creado el hombre. ¿Qué sentía Jesús, pues? Eso que Adán sentía ya. Imagínense el instante en el que Adán toma conciencia. Jesús dice que las primeras palabras de Adán, en el instante en que Dios le insufla su aliento y empieza a vivir, fueron, ¿qué fueron? Te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Adán, en el instante en que es creado, él sabe de dónde viene, sabe con cuánto amor fue creado y por quién fue creado. Se sabe hijo de ese Dios. Después hizo su desastre, pero en sus primeros tiempos, qué felicidad la de Adán. Sentía incluso su propio cuerpo, y en vez de sentir como nosotros sentimos a veces ahora nuestro cuerpo como contrario a nosotros, como algo malo, él sentía la fuerza del amor divino que corría en sus venas. Él sentía el amor divino en cada célula de él. Él sentía ese poder de Dios que lo había creado con tanta maestría y belleza.
renunció a todo eso por hacer su voluntad y nosotros no lo hemos experimentado. Pero Jesús, nuevo Adán, allí apenas nacido, sentía en su pequeñita humanidad, él que era Dios, ahora hecho hombre, hecho carne, sentía en su humanidad, en su pequeña carne recién nacida, aquello que Adán sentía cuando fue creado. Toda la fuerza creadora de Dios cuando creó al hombre. Sentía el arrebato del amor del Padre cuando había creado, pero ahora lo sentía en su propia humanidad. Dice, sentía las fibras de su inocencia, de su santidad. ¿De quién? Las fibras de la inocencia de Adán, de la santidad que Adán poseía, pero ahora las sentía Jesús en su humanidad. Significa en su cuerpo de hombre y en su alma de hombre, con sus afectos y sus sentimientos de hombre. En todo ello sentía ese estado feliz en el que Dios plasmó a su criatura, porque Él es el nuevo Hijo del hombre, el nuevo Adán, que es descendiente de aquel primer Adán. Entonces, Jesús humanamente, materialmente, es hijo solo de María, y su Padre es Dios. Pero esa carne y esa humanidad que recibió de su madre es descendiente de Adán. Eso se entiende, ¿verdad? Y por eso es hijo del hombre, no de un hombre, no de ningún hombre en particular, pero sí es descendiente de la humanidad. También es un gesto de cariño hacia nosotros que Jesús se llame así. Se iguala totalmente a nosotros. Y eso habla del cariño que Jesús tiene por la humanidad, hasta llamarse a sí mismo hijo de la humanidad que Él mismo creó. Sí, es que al principio hablábamos de ese término, de hijo del hombre, porque Jesús se llamó a sí mismo así. Dice, sentía pues las fibras de su inocencia, de su santidad, de su dominio. Nosotros ahorita ocupamos hacer un esfuerzo a veces por dominar nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestro cuerpo. En el principio no era así. La divina voluntad reinante en Adán lo hacía rey de sí mismo. No tenía que pelearse consigo mismo Adán. Y Jesús tampoco sentía ese mismo dominio sobre sí. Dice, con las cuales Él estaba investido. Sentía en mí, dice Jesús, sentía en mí a aquel hombre feliz, el que Dios creó, como Dios lo creó. Sentía en mí aquel hombre feliz. ¡Oh, cómo lo amaba! Nosotros de repente, ahorita, ya a nuestra edad, decimos, ay, si pudiera volver a cuando era niño y nada me preocupaba y todo era felicidad y nosotros vemos a los niños cómo juegan y viven cómodos en su existencia y admiramos y casi envidiamos esa espontaneidad, esa libertad con la cual se mueve, llora, ríe un niño. ¿Por qué es así? Porque todavía su voluntad todavía no hace los estragos que hace en nosotros. Todavía no tienen el pleno uso de la conciencia de su propio yo. Pero imagínense aquel primer hombre, porque los niños que nosotros vemos ahora, si bien es toda una dulzura verlos, sin embargo tienen pecado original. Claro, el bautismo borra el pecado, pero deja los efectos.
Imagínense lo que sentía aquel, Jesús lo llama, aquel hombre feliz que Dios creó, con calidad de hecho por Dios, no de hecho en China, sino de hecho por Dios. ¡Qué felicidad tenía aquel Adán! Y Jesús sentía, dice aquí, sentía en mí a aquel hombre feliz. ¡Oh, cómo lo amaba! Y cuando Jesús se llama a sí mismo Hijo del Hombre, es que Él se siente hijo de ese primer hombre que Dios creó, es descendiente de Él. Jesús es hijo del hombre, es hijo de Adán, como hombre en su humanidad, del modo también como es hijo de Dios en su divinidad. Y todo eso está unido en su sola persona. Y dice, oh, cómo lo amaba, porque habiendo perdido su puesto de honor, yo retomaba su puesto, porque me convenía primero poner en mí el orden de cómo fue creado el hombre, y después descender en su desventura para levantarlo y ponerlo a salvo. ¿Se entiende eso? Primero Jesús tiene en sí mismo el estado del Adán inocente, porque es el nuevo Adán el que restaura el estado original, y teniendo en su propia humanidad el estado del Adán inocente, recobra ese puesto, no solo para él, sino para ¿quién? Para nosotros. Entonces Él tiene en sí mismo ese estado perfecto de la creación del hombre en su propia humanidad, siente esa plenitud, y una vez que posee eso, desciende en la desventura del hombre y toma toda la desventura y el estado triste del hombre. ¿Y para qué hace eso? Para tomar al hombre caído y levantarlo ¿a dónde? A ese estado en el que Él está, donde su humanidad posee vida divina, Él por naturaleza y nosotros por gracia, nosotros por don. Dice, y después descender en su desventura para levantarlo y ponerlo a salvo. Por eso estaban en mí dos actos continuados, fundidos el uno en el otro, fundidos en uno, perdón. ¿Cuáles son esos dos actos? El sentir en sí mismo el estado original del hombre y el sentir también en sí mismo el estado del hombre caído. Esos dos actos. De él, de por él, el que le correspondía era ese estado de felicidad plena que dice que sentía en ese Edén que fue Belén, al sentir en su propia humanidad la potencia creadora que creó Adán, el mismo arrebato de amor de cuando Dios creó, pero lo sentía en él, como si él hubiera sido el creado. En su divinidad Jesús no es creado, decimos en el credo, engendrado, no creado. Pero su humanidad sí es creada. ¿Por quién? Por Él mismo. Por Jesús, Hijo de Dios. ¿Se entiende eso? Su divinidad no es creada. Como Hijo de Dios, como segunda persona de la Trinidad, como Verbo del Padre, es engendrado por el Padre de antes de todos los siglos, es Dios de la misma sustancia de Dios, luz de la misma sustancia de la luz divina, porque Dios es luz. Dios verdadero, Dios verdad, engendrado, no creado, en su divinidad.
pero su humanidad sí es creada. Y por eso Él es el primogénito de las criaturas, como lo llama San Pablo. Su cuerpo de hombre, su alma de hombre, sí es creada. ¿Por quién? Por Él mismo. Por Él mismo como Dios. Y ese Dios crea su propia humanidad en el vientre de su madre y se encarna en ella. Se hace uno, esas dos naturalezas, en una sola persona. Entonces, por eso estaban en mí, dice Jesús, dos actos continuados, fundidos en uno. El Edén feliz, con el cual debía poner en vigor toda la belleza, la santidad, la sublimidad de la creación del hombre. Esa belleza con la que Dios creó al hombre, esa santidad, esa felicidad original, no está perdida. Y Dios nos la quiere dar. Tan nos la quiere dar que Jesús la tiene en Él. ¿Para qué? Para dárnosla. Y el vivir en su querer es entrar en su humanidad y por su humanidad también unirnos con su divinidad y tomar ese estado original en Jesús, nuevo Adán. Pero para eso necesitamos, como decíamos la vez pasada, salir de nosotros mismos, salir de nuestro yo, no tanto salir de nosotros, sino salir de vernos solo a nosotros para empezar a ver a Jesús en nosotros y empezar a dejar a Jesús tomar vida en nosotros. Este cuerpo nuestro está hecho para que en él viva Dios. Que lo hemos usado para pecar, qué desdicha, sí, pero ya es tiempo de devolverlo a su finalidad y empezar a gozar de ver que nuestro cuerpo y nuestra alma y nuestros actos son para que el Dios y hombre Jesús ponga su vida humana y divina en nosotros. Y es por eso que el Catecismo dice, el Hijo del Hombre, ¿dónde está eso? Lo dijo Santo Tomás de Aquino. Dice, este es San Irineo de León, en el número 53 del Catecismo, y dice, el Verbo de Dios, ¿sí saben quién es ese? Es Jesús como Dios, la segunda persona. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué? Es palabra de San Irineo de León y dice varias veces que lo que Dios hace tiene por finalidad un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. ¿Qué significa acostumbrarse? Ese hacer que el uno sienta como su estado normal, el estar en Dios, el hombre en Dios y Dios en el hombre. El Catecismo lo llama así, un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Y las palabras de San Irineo son estas. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre, o sea, en su propia humanidad, y se ha hecho hijo del hombre
para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. Es el número 53 del Catecismo. Además, en el 470 del Catecismo dice: el Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. ¿Qué es eso? Que Jesús pone, como Dios pone en su humanidad, ese modo de vivir como Dios en el cielo. Dice: así en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. O sea, Dios que pone en lo humano lo divino. ¿Y para qué hizo eso? Porque, como dice el 521 del Catecismo, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él. O sea que en nosotros quiere poner esa vida de la Trinidad en nuestra humanidad. Y el 460 del Catecismo dice, es Santo Tomás: el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Y San Atanasio dice: porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. ¿Recuerdan que Jesús le estaba diciendo a Luisa: tomé en mí aquel hombre, ese estado original de Adán, para tenerlo en mí y entonces descender en él, en la desventura del hombre, y levantarlo a ese estado? Pero el estado que tiene Jesús no es solo el de un hombre feliz, sino, como hemos leído en el Catecismo, es el estado donde en lo humano Él pone su modo personal de existir como Dios en la Trinidad. Y eso, ¿qué? ¿Se lo quiere guardar Él? Nos lo quiere compartir. Y en la medida en que le creamos, Él quiere que experimentemos ese habitar de Él en nosotros. Y no solo un habitar como Dios que está sentado allá adentro, sino que vive en nuestra humanidad como suya. Santa Isabel de la Trinidad le decía a Jesús: no quiero ser sino como otra humanidad tuya, donde repitas todo tu misterio. Entonces, dice: por eso estaban en mí dos actos continuados, fundidos en uno. El Edén feliz, Jesús sentía en sí el estado del hombre en el Edén feliz, con el cual debía poner en vigor toda la belleza, la santidad, la sublimidad de la creación del hombre. Era Él inocente y santo, y yo, sobrepasándolo, no solo era inocente y santo, sino era el Verbo del Padre, el Verbo eterno. ¿Qué significa esto? Que nos quiere dar no solo el estado del Adán inocente, sino que nos quiere dar la felicidad del Hijo eterno de Dios. Esa plenitud de amor que es de Él, nos lo quiere compartir. ¿No acabamos de leer? El Hijo de Dios se hizo hombre para ser partícipes a los hombres de su divinidad. Pero ¿quién hay que quiera compartir la divinidad de Jesús?
Diario le decimos, ¿y con eso me voy a sentir mejor? Y ya con eso ya me va a alcanzar para pagar el gas. Esa vida divina Jesús la vivió siendo hombre, aún trabajando con sus manos de hombre, cansándose, saliéndole ampollas. Recuerdo muy bien que en Valtorta aparece, ya ven, cuando Jesús a sus 30 años se va a predicar, pues ya no trabajaba todos los días como carpintero. Por allá cada de vez en cuando que regresaba a Nazaret y le hacía algún trabajo a su mamá o algo. Y entonces recuerdo un día que se puso a trabajar y le salieron ampollas. Y alguien le preguntó, no me acuerdo si fue Marciam, y dice Jesús, pues es normal porque deja uno de usar y entonces se pierde la costumbre. O sea, en esa vida humana es donde el Hijo de Dios experimentaba esa perfección de unidad de su divinidad con su humanidad y quiere que nosotros lo experimentemos a través de Él, unidos a Él. Mientras trapeas, mientras barres, y dice, y yo sobrepasándolo, a Adán, no solo era inocente y santo, sino era el Verbo eterno, y teniendo en mí toda la potencia posible e imaginable y voluntad inmutable, debía reordenar todo el principio de la creación del hombre y levantar nuevamente al hombre caído. ¿Hacer qué? Levantar nuevamente al hombre caído. En el credo decimos, creo en la resurrección de la carne. ¿Por qué es importante ese artículo de fe? Eso lo dice el credo de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano. Dice, creo en la resurrección de los muertos. Pero me gusta más como lo dice el credo de los apóstoles, creo en la resurrección de la carne. Porque resurrección de la carne no significa solamente que los que murieron en su cuerpo vayan a vivir otra vez con su cuerpo, sino que Dios restaurará la naturaleza humana a su estado original. Ese resurgir de la carne según esa plenitud del acto creador de Dios. Así que en el cielo se tendrá el cuerpo, pero no el cuerpo como lo tuviste aquí en la tierra. Será el mismo, pero no será igual. Es decir, tendrá la plenitud de la vida, la plenitud de ese estado original de inocencia y de perfección. Pero el punto es que esa vida divina quiere comenzar en nosotros ya. Dice, y levantar nuevamente al hombre caído. De otra manera no obraría como Dios, ni lo amaría como obra nuestra, salida y creada en el arrebato de nuestro amor. Su amor lo mueve a hacer eso, a compartirnos ese estado de plenitud, de unidad del humano con lo divino como Él lo posee. Dice, nuestro amor se sentiría detenido y como impotente, lo que no puede ser, si no hubiera ajustado toda la condición del hombre caído con la condición, si no hubiera ajustado toda la condición del hombre caído y la condición de cómo fue creado. ¿Dónde está ese estado? O sea, ahorita lo oímos y pues se oye bonito, pero ¿dónde es real eso? Está en Jesús. Y en la medida en que más vivamos en su querer, nos lo hará
nos lo compartirá. Y dice: habría sido una afrenta a nuestra creación y nos habrían acusado de debilidad si no hubiésemos regenerado del todo al hombre. Por eso Belén fue mi primer Edén, en el cual hacía y abrazaba todos los actos que hizo Adán inocente. ¿Qué hacía Jesús en Belén como un nuevo Edén? Regenerar al hombre por medio de hacer y abrazar todos los actos que hizo Adán inocente antes del pecado y los que habría hecho si no hubiese caído. ¿Cuántos años vivió Adán según la Biblia? 900 y ¿sabe cuántos? ¿Cuántos actos hizo? Pues todos esos actos que ya no pudo hacer en la divina voluntad, Jesús los hizo. Dice: nuestra divinidad esperaba con justicia mi correspondencia en lugar de él. O sea, todos esos actos que Adán no pudo hacer, la divinidad los esperaba de Jesús, de la humanidad de Jesús. Dice: y conforme iba rehaciendo lo que debería haber hecho el Adán inocente, así me abajaba y extendía la mano para levantarlo. Ese es el segundo acto, el abajarse de Jesús al estado del hombre caído. ¿Se imaginan eso? Tener en él el estado perfecto del Adán inocente y al mismo tiempo voluntariamente descender continuamente al estado del hombre caído. ¡Qué horror para él! Aquí habla en particular de Adán o de toda la descendencia. Aquí habla de Adán, porque está hablando del Edén y eso, pero eso incluye a todos los hombres. Se ocupa primero de la cabeza. Adán fue cabeza de la humanidad primero. Jesús retoma ese puesto que Adán perdió. Pero el punto es que también Jesús hizo todos los actos que tú y yo hubiéramos hecho si Adán no hubiera pecado. Los actos que habríamos vivido en el modo de santidad original. Y Jesús los tiene ¿para qué? Para dárnoslos. Dice: entonces mi humanidad, el Hijo del Hombre, mi humanidad, no hacía otra cosa que conforme giraba y me detenía, formaba nuevos Edenes. ¿Se acuerdan qué decíamos que era eso de un Edén? Donde Jesús estaba ese estado de perfección de la creación del hombre, de inocencia original que Él tiene por sí mismo, pero que tiene para dárnosla. Allí estaba nuestra inocencia, allí está nuestra inocencia y nuestra vida divina en Él. Dice así que Edén fue Egipto. Jesús fue a Egipto y estando Él allí viviendo la santidad original, era Edén. Edén fue Nazaret, donde creció. Edén fue el desierto. Edén fue Jerusalén. Edén fue el monte Calvario. Edén fue el monte Calvario. Aún en la cruz, si bien Jesús sentía todo el estado caído del hombre, al mismo tiempo tenía y sentía en él lo que nos dijo hace rato, aquellas fibras de la inocencia, aquel hombre feliz, aquella potencia creadora que continuamente se derramaba en su humanidad. Ahora entiendo el gozo y el sufrimiento al mismo tiempo. Así que Jesús sufría y gozaba al mismo tiempo.
Por eso nos digo aquí, tenía esos dos actos que son distintos pero unidos en uno, en Él. Aquí detengámonos a preguntarnos algo. ¿Y tú ya convertiste tu casa en un Edén? ¿Ya convertiste tu ser en un Edén? ¿O es un purgatorio o un infierno? Jesús estaba en Egipto perseguido, en las condiciones más pobres. Atravesaron todo lo que el pueblo de Israel atravesó en 40 años porque se la pasaron dando vueltas a causa de sus pecados. Ese trayecto ellos lo hicieron en unos días o semanas para ir de Israel a Egipto. Pero es un desierto muy cruel. Tremendos fríos por las noches y tremendos calores en el día. Y Jesús dice que eso era un Edén. ¿Por qué? Porque no dependía de cómo era afuera, sino de qué vivía Él adentro. ¿Por qué nosotros dependemos tanto de lo que vivimos afuera, en vez de entrar con Jesús dentro y vivir allí? Si bien experimentamos las dificultades del hombre caído, que somos nosotros, vivir allí al mismo tiempo, unidos con Jesús, el estado del hombre feliz. Si para Jesús Edén, es decir, paraíso, fue incluso el Calvario, ¿alguien me puede decir aquí que tiene un lugar o una situación en la que sufra más que Jesús en el Calvario? ¿Por qué no dejamos a Jesús convertir en Edén nuestra vida, nuestro ser? ¿Por qué? Por lo que decíamos hace 8 días. Porque vivimos y somos un departamento de quejas. Entonces, ¿mande? Agua no limpia. Entonces, este vivir en la divina voluntad no se trata tal cual de que, pues mi hijo está mal, pasa esto y aquello, y yo soy sumamente feliz. Jesús también sufría de ver el estado de quienes le rodeaban. Sufría atrozmente de tener cerca de sí a Judas, que voluntariamente estaba poseído por el demonio, tanto que el Evangelio dice de Judas, era un demonio. ¿Se imaginan lo que Jesús sentía teniendo a su lado continuamente a un demonio que incluso se atreve a besarlo? Pero eso no alteraba el Edén de su interior. Así que, insisto, no se trata de que todo se va a solucionar por fuera. No se trata de que en un instante ya veremos a todos santos y felices a nuestro alrededor. No se trata de que no sufriremos, pero en el acto de unidad con Jesús en el interior, de conciencia de qué me quiere dar y de qué es para Él mi ser, porque para Él mi ser es un Edén, donde Él quiere poner el aliento de su vida divina, donde quiere hacer desahogo de su obra creadora, donde quiere desbordar todo su poder divino en nosotros, en nuestro interior. Eso que Jesús vivía nos lo quiere dar, pero nos pasa como a San Agustín. Tú estabas dentro de mí y yo te buscaba afuera. ¿Dónde estamos buscando a Dios? Afuera, diario. ¿Cuándo lo vamos a buscar adentro? ¿Dónde está? Solo cuando encontremos a Jesús adentro de nosotros, podremos encontrarlo en los demás. Solo cuando sintamos en nuestro ser la unidad de nuestra vida con la de Jesús, podremos experimentar ese Edén, en el que no importa si me están crucificando afuera, sin embargo aquí dentro hay un Edén.
La vida de Jesús nos lo muestra, una vida de ser perseguido desde sus 2 años, de nacer en una cueva, de trabajar con sus manos porque Él no se dedicaba a convertir las piedras en pan, ni a multiplicar los panes. Eso lo hacía para los demás y para probar su divinidad, pero en su vida ordinaria Él vivió y trabajó dependiendo de su trabajo de hombre. Así que Él sabe todas las dificultades de la vida humana. Sabe lo que si bien San José y su madre eran un amor, tenía parientes muy cercanos que, válgame Dios, que eran un martirio. El hermano de San José era insoportable. No era un hombre malo, no, pero era un hombre muy orgulloso. No estoy juzgando, es lo que Jesús muestra en María Valtorta. Y que se sentía con el derecho de mandar a San José, de mandar a Jesús, de regañarlo, de decirle que estaba loco, que dónde andaba. Ya ven que iban los parientes porque decían que se había vuelto loco, dice el Evangelio. Así que Jesús sabe lo que es tener parientes insoportables. Y Él permanece en el Edén. Ay, los apóstoles no se diga. Nosotros ahora pensamos en San Pedro y San Pablo, y claro que son unos grandes santos, pero no tenemos en cuenta que esos grandes santos comenzaron por ser tan pobres como nosotros. Y se trata ahora no de ser San Pedro y San Pablo, sino de que Jesús quiere ser en nosotros. Entonces, Edén fue Belén, Edén fue Egipto, Edén fue Nazaret, Edén fue el desierto, Edén fue Jerusalén, donde sucedieron todos los pleitos de los que estamos oyendo ahorita en el Evangelio, si se han fijado, y que le mandaban soldados a prenderlo, y que le decían que estaba endemoniado. No solo que estaba loco, que estaba endemoniado. Y lo odiaban a más no poder. Y Jesús, allí, ese lugar, era su Edén. Nosotros ya, porque alguien nos ve feo, ya estamos en ¿dónde? Y por último, Edén fue el monte Calvario. Y estos Edenes que formaba llamaban al reino de mi divina voluntad a reinar. ¿A reinar dónde? En ti y en mí, para formar esos Edenes en nosotros. Y estos son pruebas ciertas de que así como cumplí el reino de la redención y está haciendo su giro para establecerse por todo el mundo, o sea, Jesús vino, predicó el Evangelio y mandó ir a predicarlo por todo el mundo y se está conociendo el cristianismo en todo el mundo y prácticamente ya está extendido. O sea, aunque no todo el mundo es cristiano, sin embargo, ya llegó a todos los rincones, creo yo. Faltará alguno que otro. Dice, pues así como eso sucedió, así estos Edenes en los cuales fueron hechos por mí los actos como si el hombre no hubiese caído. Te fijas aquí, Justino ya no está hablando solo de Adán, sino del hombre en general. Así que esos Edenes donde Jesús hizo nuestros actos como si no hubiera el hombre caído, dice, seguirán a los actos de la redención y harán su giro para establecer el reino de mi fiat divino. Y ustedes son esos primeros destinatarios para recibir esos Edenes, es decir, el estado de santidad original que Jesús tiene en sí para mí, viviendo en su voluntad. Dice, por eso te quiero siempre junto conmigo.
Esto no se lo dice solo a Luisa. En primer lugar se lo dijo a Luisa, pero, claro, obviamente en primer lugar estuvo la nueva Eva, que es María. Pero de las criaturas nacidas con pecado original, ahí va Luisa, pero nos lo dice a nosotros, hagamos lo nuestro. Por eso te quiero siempre junto conmigo, a fin de que me sigas en todos mis actos y todo lo ofrezcas para hacer que mi divina voluntad reine y domine, porque esto es lo que más interesa a tu Jesús. Entonces, esa felicidad que Jesús sentía, ese hombre feliz, inocente, quiere que suceda en nosotros. Y hay un parrafito más allí mismo que dice, después agregado, hija mía, mi divina voluntad obraba en mí como reina. La voluntad divina, la voluntad del Padre, obraba en Jesús sin obstáculo, porque realmente siempre ha sido tal. La divina voluntad es reina, porque ella por naturaleza es reina. En nuestra misma divinidad tiene el primer puesto. En filosofía y en teología se sabe que la voluntad de Dios no es una cualidad de Dios, sino que es Dios mismo. San Agustín dice en su libro de Confesiones, la voluntad de Dios es el mismo Dios. Entonces, nuestra voluntad rige y domina todos nuestros atributos. ¿Cuáles atributos tiene Dios? Bueno, todos, dice Jesús que son infinitos. Pero digeribles a nuestra inteligencia, ¿cuáles son? Omnipotencia, omnividencia, poder, sabiduría, amor, alegría, felicidad, simplicidad, dulzura infinita. Todos son atributos, son cualidades. Pero ¿quién las rige y las domina? Su voluntad divina, en su divinidad. Dice, no hay acto nuestro en que no tenga su puesto de reina, su voluntad divina. Así que es reina en el cielo, en la tierra, en la creación, en todo y en todas partes. ¿Cómo reina la voluntad de Dios en el cielo? Siendo un acto felicitante que no termina. ¿Cómo reina en la creación? Desbordando tanta variedad de cosas en tanto orden perfecto, pero en nosotros no reina. Dice, por eso el querer que el hombre hiciera nuestra voluntad divina y que le diese el puesto de reina en sí mismo, era el honor más grande y el amor más insuperable. ¿Por qué? Porque quiere poner en nosotros su voluntad como la tiene Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta voluntad divina que en ellos genera todo lo que ellos son y hacen de plenitud de vida y de felicidad, quiere lo mismo hacer en nosotros. Y es por eso que podemos, a través de Jesús, de la humanidad de Jesús, entrar en su divinidad y recibir este don de su voluntad y vivir la vida de la Trinidad. Dice el Catecismo, dice, es el 265. Somos llamados, bueno, primero el 260. El fin último de la economía divina. ¿Qué es la economía divina?
¿La economía divina se maneja en dólares, en pesos o en qué? ¿Qué es economía? La administración de sus bienes, por así decirlo. O sea, de todos sus movimientos no bancarios, sino movimientos de sus bienes divinos. Por tanto, todo lo que Dios ha hecho en la creación y redención, dice, el fin último de la economía divina es, ¿qué? La entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. ¿Cómo son perfectamente uno el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Teniendo una misma voluntad. Y nosotros a través de Jesús podemos unir nuestra voluntad con la del Padre y entrar, como dice aquí, en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Es el Catecismo de la Iglesia en 260. ¿Sí ven la generosidad de Dios? Que no quiere guardarse nada. Y dice, pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. ¿Es el mismo? Y luego el 265, el Catecismo dice, somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad. ¿Saben qué significa bienaventurada? Inmensamente feliz. Los bienaventurados son los que comparten la felicidad inmensa del cielo. La bienaventurada Trinidad es la felicísima vida de la Trinidad. ¿Y qué pasa? Que Dios nomás nos la quiere enseñar, su vida feliz. No, somos llamados a participar en la vida de la bienaventurada Trinidad aquí abajo, en la oscuridad de la fe. ¿Qué significa en la oscuridad de la fe? Aquí donde todavía no vemos el cielo. El cielo es esa vida de la Trinidad, pero nos lo quiere compartir aun cuando del todo no lo veas, aun cuando del todo no lo sientas, porque en eso habrá todavía mayor mérito. Bienaventurados, es decir, felices, los que creen sin haber visto. Y Jesús dijo que suceda según tu fe. Si tú crees, si tú te unes voluntariamente en acto de inteligencia y de voluntad a esta propuesta de Jesús, de fundirte en su voluntad, porque no se puede entrar en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad sin fundirnos con su voluntad. Estaríamos allí nomás de agregados, pero no en la unidad perfecta de la Trinidad. Jesús nos propone eso, y si haciendo uso de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad en un acto de fe decimos sí, quiero, fiat, hágase, nos lo hace vivir, que te suceda según tu fe. La cuestión ahora es ¿qué tanto le creo a Jesús? Y para terminar la lectura, dice: así que mi voluntad es reina en el cielo, en la tierra, en la creación, en todo y en todas partes. Ya antes había dicho que incluso en la Trinidad su voluntad única reina. Dice, por eso el querer que el hombre hiciera nuestra voluntad divina y que le diese el puesto de reina en sí mismo, era el honor más grande y el amor más insuperable que le dábamos. O sea, poner al hombre en la condición de la vida de la Trinidad, como hemos estado leyendo en el Catecismo. ¿Puede haber un amor más grande? ¿Dios puede ofrecer algo más? No se trata solo de que no vayas al infierno. Se trata de que Dios quiere darte lo más grande que posee, que contiene todos los bienes y toda la felicidad, y eso es su vida divina. Y como leímos en el Catecismo en el 265, desde aquí abajo, en la oscuridad de la fe, donde crees pero no ves,
pero que te suceda según tu fe y por tanto es real. Dice, era el honor más grande y el amor más insuperable que le dábamos, y reinando una sola voluntad, lo hacíamos sentar a nuestra mesa celestial, participándole nuestros bienes divinos. Este estar en unión de voluntad con Él, eso es el banquete del cielo. Dice, lo queríamos feliz, lo queríamos feliz, y queríamos la gloria de ver feliz a aquel que con tanto amor habíamos creado con nuestras manos creadoras. ¿Cuál es la gloria de Dios? Ver al hombre feliz, pero feliz de verdad. Y eso significa teniendo la misma felicidad de la vida de la Trinidad. ¿Qué mayor felicidad para un padre que ver felices a sus hijos? Pues qué mayor felicidad y gloria para Dios que ver que puede compartir su felicidad y su vida con sus criaturas que creó para ser sus hijos en Jesús. Dice, nuestro querer divino y nuestro amor no podían contentarse ni detenerse con la sola obra de la redención. O sea, la redención es nada más que el hombre no se pierda, pero la plenitud de la redención es la santificación, que es hacernos partícipes de su vida divina por el don de su querer. Claro que gracias a la puerta del bautismo y todo dentro y en Jesús. Dice, sino que quieren ir, su amor y su querer, dice, quieren ir más adelante hasta tener la obra cumplida. Mucho más que no sabemos hacer obras a la mitad. Y teniendo los siglos a nuestra disposición, podemos llegar a donde queremos. Entonces, ¿la obra de Dios ya está cumplida? ¿Sí o no? Aquí dice Jesús, pues, que en el tiempo todavía no, porque su voluntad todavía no reina en la criatura como reina en la Trinidad, porque ese es el punto. Y dice en el 1042 del Catecismo, al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. O sea, todavía no llega a su plenitud. Y por eso dice Jesús, no nos contentamos solo con la obra de la redención, sino queremos la plenitud de nuestro reino, como dice aquí el Catecismo. Dice, cuando llegue el tiempo de la restauración universal. Y bueno, más números del Catecismo que hablan de cómo Dios quiere devolver al hombre al estado original, al primitivo estado. En el 1047 pueden leer algo. En el 1045, que leí ahorita. No leí. Leíste 1042. 1042. El 1045 dice, para el hombre esta consumación, es decir, esa perfección de la unidad, que será en el reino, dice, será la realización final de la unidad del género humano, querida por Dios desde la creación. ¿Qué tenemos nosotros que Dios persigue ser uno con nosotros? Somos el desahogo de su amor. Y su amor no se contenta hasta no ver que poseemos lo que Él posee, en unión con Jesús.
Pues desde esta perspectiva de Jesús viviendo el estado original de felicidad en Él, ese estado de Adán, y teniendo en Él nuestra vida plena y feliz, Jesús de esa forma vivió su pasión, vivió su muerte y su resurrección. Así que esta Semana Santa, y todos los días, no solo la Semana Santa, empeñémonos en unirnos a ese estado de Jesús, a ese ideal de Jesús, de que su voluntad obre y reine en nosotros como reina en el cielo. ¿Y eso, según el Papa Benedicto, en qué consiste? La perfección de que el hombre no está acabado. Donde dice en el libro de Jesús de Nazaret: allí donde se cumple la voluntad de Dios, allí está el cielo, porque la esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. Bueno, ¿dónde vamos a vivir pues? ¿En el infierno, en el purgatorio o en el Edén? ¿De quién depende? De nosotros. De no vivir tanto en lo de afuera, sino la vida de Jesús dentro. Y encontrar el modo de, así como Jesús convertía los dolores externos y aún los internos en acto de amor, nosotros igual hacer. Eso es cuando ya no vemos nuestra vida como separada de Dios. Lo que siento porque mi hijo hace esto, es Jesús quien lo siente en mí. Y lo dejo que sea Él quien viva y obre tal cosa en mí. Y así por todo. ¿Ok? Bueno. Gracias, Jesús, por tu naturaleza humana, por ser el Hijo del Hombre, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Gracias por ser nuestro hermanito mayor, que nos compartes todos tus bienes. Gracias por tu naturaleza divina. Te digo gracias porque me alegra tu naturaleza divina y porque no te la guardas, sino que nos la compartes. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para ser partícipes a los hombres de su divinidad. Gracias, Jesús. Y gracias porque esa participación de tu divinidad no será solo en el cielo, sino desde aquí abajo, en donde yo vivo, así como tú viviste en Belén, en Nazaret, en Egipto, en Jerusalén, así aquí en mi tierra, en mi pueblo, en mi casa, formemos el Edén, el lugar del desahogo de tu amor, el lugar de la plena felicidad de la unión entre la criatura y el Creador. Gracias porque para obtener eso viviste y sufriste tanto. Y yo quiero unirme con eso y quiero tener siempre presente la finalidad por la que todo lo hiciste, el reino de tu querer, la vida de la Trinidad en el corazón de tus hijos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en la voluntad de Dios,